Hola, buenos días. Mi nombre es Andy Rosibel Morales García y soy licenciada en Educación Preescolar. Actualmente estudiante de la maestría en Educación con orientación a la docencia en la Universidad Popular de la Chontalpa. Esta actividad forma parte del curso de Filosofía de la Educación impartido por el Dr. Euler Ferrer Córdoba. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy interesante, la educación en Roma y su influencia griega, los pensadores Quintiliano y Plutarco y la forma en que el Estado romano organizó la educación de sus ciudadanos. La filosofía de la educación es una disciplina que reflexiona sobre el sentido, los fines y los métodos del proceso educativo. No solo se pregunta qué enseñar, sino también para qué educar, cómo formar personas y qué valores deben transmitirse de una generación a otra. En otras palabras, es el marco que nos permite comprender la educación como un fenómeno humano, social y cultural. A lo largo de la historia, diferentes civilizaciones han aportado ideas y prácticas que hoy siguen influyendo en cómo entendemos la educación. Entre ellas, destaca el mundo clásico, especialmente Grecia y Roma, dos culturas que sentaron las bases del pensamiento pedagógico occidental. En este recorrido, exploraremos cómo Roma adoptó y también adaptó la herencia educativa griega, también cuáles fueron los aportes de dos pensadores como Quintiliano y Plutarco, y de qué manera el Estado romano organizó la educación de sus ciudadanos con fines políticos, sociales y también morales. Vamos a descubrir cómo la educación de hace más de 2000 años todavía nos inspira hasta el día de hoy. La influencia de Grecia en la educación romana. La relación entre Grecia y Roma fue compleja y transformadora. Aunque Roma conquistó militarmente a Grecia, fue la cultura helénica la que dejó una huella profunda en la sociedad romana. Esta influencia se manifestó en diversos aspectos, desde la filosofía hasta la educación. Adopción del sistema educativo griego. Los romanos, conscientes del prestigio intelectual de Grecia, adoptaron su sistema educativo, el cual enfatizaba en el estudio de la gramática, la retórica y la filosofía. Muchos jóvenes romanos de familias adineradas viajaban a Grecia para completar su formación, estudiando con filósofos y retóricos de renombre. Ahora hablemos de la retórica como disciplina central. La retórica, esencial para la vida política romana, fue una de las principales disciplinas adoptadas de la educación griega. Los romanos valoraban la capacidad de hablar en público y argumentar con elocuencia, también las habilidades fundamentales para participar en la vida pública y en los tribunales. Ahora bien, hablemos de la educación romana, su estructura y su contenido. En la antigua Roma, la educación se dividía en tres etapas principales. Ludus literarius, que quería decir enseñanza básica de lectura, escritura y aritmética. Grammaticus, con un significado, estudio de literatura, historia y filosofía, y Rhetor, que significaba formación avanzada en oratoria y filosofía. Estas etapas reflejan la influencia del sistema educativo griego, adaptado a las necesidades y valores romanos. La importancia de la educación en la vida pública romana. La educación en Roma no solo tenía un propósito intelectual, sino también un propósito cívico. Se buscaba formar ciudadanos capaces de contribuir activamente a la vida pública y también la vida política del Estado. La formación en retórica y filosofía era esencial para desempeñar roles en el Senado, los tribunales y otras instituciones públicas. Ahora bien, ¿quién fue Marco Fabio Quintiliano? Marco Fabio Quintiliano fue un pedagogo y retórico romano de origen hispano. Su obra más destacada, Institutio Oratoria, es un tratado en 12 libros que aborda la formación del orador ideal, integrando aspectos de la retórica, la ética y la pedagogía. Quintiliano enfatiza que la educación debe comenzar desde la infancia y debe ser integral, abarcando tanto el desarrollo intelectual como moral del individuo.
También propone que el maestro no solo debe ser un transmisor de conocimientos, sino también un modelo ético para sus alumnos. Además, critica los métodos autoritarios de enseñanza y aboga por una pedagogía basada en la motivación y el respeto mutuo, algo que en la actualidad se suele propagar con los nuevos programas de estudio. Del mismo modo y en la misma línea de la educación tenemos a Plutarco, quien fue un filósofo y biógrafo griego que, aunque vivió en Roma, mantuvo una profunda conexión con la tradición educativa helénica. En su obra Moralia, particularmente en el Tratado sobre la educación de los hijos, aborda la importancia de la educación en la formación del carácter y la virtud. Plutarco enfatiza que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos y que ésta debe ser equilibrada, evitando tanto la sobreexigencia como también la indulgencia excesiva. Plutarco aboga por una educación que fomente la autodisciplina, que fomente el respeto y que también fomente la reflexión ética. De manera general, los pensadores Quintiliano y Plutarco coinciden en que la educación va más allá de la simple instrucción académica. Es un proceso integral para formar personas completas. Ambos consideraban que el aprendizaje debía combinar el desarrollo de la mente con la formación del carácter, preparando al individuo para vivir y actuar correctamente en sociedad. Para ambos, la educación era un medio para cultivar la virtud y la ciudadanía. Ellos reconocían que los valores, el ejemplo y la disciplina eran tan importantes como el conocimiento intelectual. Su pensamiento contribuyó a que la educación romana fuera orientada hacia la formación del ciudadano ideal, capaz de desempeñarse con sabiduría, ética y responsabilidad en la vida pública. En pocas palabras, Quintiliano y Plutarco definieron la educación como un proceso integral, el cual debía transformar tanto la mente como el carácter, conectando el saber con la vida cívica y moral, algo que también sigue fluyendo y sigue importando en la sociedad actual. Por último, ¿cómo era la educación del Estado romano? En Roma, la educación comenzó siendo un asunto privado y familiar, a cargo del pater familias. Sin embargo, a medida que la República y luego el Imperio se consolidaron, el Estado reconoció la educación como un instrumento para la formación de ciudadanos útiles y para el fortalecimiento del poder cívico y político. El Estado fomentó la apertura de escuelas públicas y privadas, especialmente para los hijos de familias acomodadas, asegurando la transmisión de conocimientos esenciales. La educación no era solo intelectual, sino también cívica y moral, preparando a los jóvenes para desempeñar roles en la administración, la política y la justicia. Se promovía la formación en retórica, filosofía y derecho, disciplinas fundamentales para quienes aspiraban a ocupar cargos en el Senado o intervenir en tribunales, como ya se mencionó con anterioridad. Valores como la disciplina, el respeto a la autoridad y el sentido del deber, así como el amor a la patria, eran parte central de la enseñanza, buscando que los ciudadanos fueran cultos, virtuosos y responsables. En resumen, la educación en Roma estaba diseñada para formar ciudadanos completos, capaces de contribuir al bienestar del Estado y sostener también la grandeza de la República y del Imperio. Es por eso que todos estos pensadores y la educación en Roma forman parte fundamental de la educación que tenemos en la actualidad. ¿Qué nos llevamos de este video? En resumen, la educación en Roma refleja una combinación única de herencia griega y pragmatismo romano. ¿Cuál fue la influencia de Grecia? Los romanos adoptaron la filosofía, la literatura y la pedagogía helénica, integrando el estudio de la lengua, la retórica y la filosofía en su sistema educativo. ¿Quiénes fueron los pensadores Quintiliano y Plutarco? Estos pensadores fueron personas que aportaron perspectivas complementarias sobre la educación, enfatizando el desarrollo integral del individuo, la formación del carácter, la ética y la virtud. ¿Cómo fue la educación del Estado romano? El aprendizaje estaba orientado no solo a la instrucción académica, sino también a la formación de ciudadanos responsables, competentes y comprometidos con la vida pública. En conjunto,
Estos elementos muestran que la educación romana no solo buscaba transmitir conocimientos, sino también formar ciudadanos virtuosos y capaces. Es por eso que te invito a seguir indagando acerca de la educación y cómo toda esta base viene desde una rama filosófica antigua, la cual es la base de nuestra educación hoy en día. Sígueme para más videos. Bye.